Buenas tardes, amigas, amigos, con el gusto, el placer de estar nuevamente con ustedes. Hoy para comentar un acontecimiento importantísimo que parece que ha sido un anuncio del mundo del terror, y me refiero al anuncio que hizo Enrique Peña Nieto el día de ayer, en la mañana, cuando dio a conocer que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos había establecido como incremento del salario mínimo general para el próximo año, a partir del 1 de enero, un incremento de 8 pesotes, 8 pesos en el salario de los trabajadores en general. ¿Qué significa esto? Significa que se sigue violando la Constitución por parte del gobierno y lo hacen de una manera cínica, descarada, con sonrisitas y con autoalabanzas, diciendo que están mejorando las condiciones de vida de los trabajadores, cuando en realidad es todo lo contrario. Y hay que recordar, creo que hay que recordar, porque me atrevo a decir que es una violación a la Constitución lo que hacen continuamente los gobiernos, por lo menos desde hace más de 35 años. Porque el artículo 123 constitucional, en su fracción sexta, establece en su segundo párrafo que los salarios mínimos generales son los salarios que deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer de la educación obligatoria a los hijos de este jefe de familia. Es decir, la Constitución, como ley máxima del país, establece cuál es el mínimo que debe contener el salario de los trabajadores en general, porque también hay salarios mínimos profesionales que son distintos, en los que se atiende a las condiciones de determinadas ramas industriales o de servicios, y ahí se van aplicando salarios superiores, pues porque tiene que ver con oficios, con profesiones, efectivamente, y entonces es otro nivel. Pero aquí estamos hablando de el salario que perciben, pues alrededor, yo calculo, porque he leído en algunos medios la información que se da, medios oficiales, yo calculo que han de ser como unos 35, por lo menos unos 35 millones de personas que obtienen como remuneración el salario mínimo. Entre ellas, estos 3 millones de asalariados, de los que se jacta Peña Nieto, de decir que se crearon 3 millones de empleos durante su sexenio. Sí, nada más que esos 3 millones, si es que es cierto, hay que ver en qué condiciones están remunerados esos empleos, esos 3 millones de empleos. Lo que sabemos es que el salario mínimo que se acaba de establecer, de decretar, es un salario ínfimo, es un salario miserable que no alcanza para cubrir lo que establece la Constitución. Es decir, no alcanza para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural. Es decir, ¿qué es lo material? Pues el alimento, la vivienda, el transporte, la ropa y algunas otras cuestiones elementales para poder sobrevivir la familia. En lo social, pues que haya posibilidades de que la familia pueda tener recreación, pueda tener acceso a satisfactores de índole intelectual, que pueda comprar un libro, que pueda comprar una revista, que pueda ir al cine, que pueda ir al museo, en fin, nutrir esa otra parte de los seres humanos, que es lo material, y lo social, que tiene que ver con el arte, con la cultura y demás.
Y por último, con la cuestión también muy importante que es el poder con ese salario cubrir las necesidades de los hijos en cuanto a la educación, que tengan con ese salario lo suficiente para comprar sus útiles escolares, sus uniformes, para poder llegar debidamente transportados a los centros educativos, que tengan recursos suficientes para llevar su almuerzo, su lonche o como se le quiera llamar a lo que los niños necesitan para nutrirse durante la jornada de educación en las escuelas. En fin, todo esto sabemos perfectamente, no hay que ser doctor en economía como en nuestros maravillosos expresidentes y secretarios de Hacienda y el director, hoy gobernador del Banco de México, que nos dan unas explicaciones maravillosas de la economía y de las finanzas nacionales y todo, cuando todos sabemos la situación que está padeciendo la inmensa mayoría de los mexicanos. Y todo este viacrucis de necesidades no cubiertas, de situaciones estresantes por falta de satisfacción de esos mínimos requerimientos naturales del ser humano, toda esta situación que nos lleva a estrés, a enfermedad, a deserción en las escuelas, a todo esto que lo vivimos cotidianamente, que nos enteramos de viva voz de las personas, que son millones, ya viéndolo estadísticamente, muchos millones de niños abandonan la escuela, muchos jóvenes abandonan la educación media, media superior y la superior. ¿Por qué? Porque lo primeritito que debiera tener garantizada una familia es el salario mínimo suficiente. El salario mínimo al que se refiere el artículo 123 de la Constitución en su fracción sexta, párrafo segundo. Como no hay este salario satisfactorio, bueno, pues no hay condiciones para que una familia de un trabajador viva decorosamente. Y conste que estamos hablando que ahora no solamente hay un salario mínimo en la casa, hay dos por lo menos, porque tanto el hombre como la mujer, la mamá y el papá salen a trabajar de la casa. Y por ahí ya los jóvenes, cuando empiezan a tener posibilidades, buscan un empleo, por supuesto en condiciones precarias, igualmente salarios bajos, pero para llevar un poquito más de recursos a la familia. Y resulta que tenemos 3 y hasta 4 salarios mínimos en una casa y no se cubren los requerimientos y satisfacciones en lo material, en lo cultural y en lo social para estas familias. De modo que el gobierno, para variar, no tiene de qué presumir, no tiene de qué hacer alarde. De lo único que pueden hacer alarde es de que mientras que a los trabajadores les imponen un incremento minúsculo de 8 pesos en su salario, es decir, si acaso un 10% de lo que vienen ganando, los bancos, los banqueros obtienen utilidades cada vez más grandes que representan a veces hasta un 36 o 40% anual. Fíjense qué diferencia. Mientras a uno se les garantiza las ganancias exorbitantes de 30, 40%, a los trabajadores, a los millones y millones de seres humanos en este país, se les condena a la miseria con salarios de este nivel. Por lo que es importante que tomemos en cuenta esto para que los trabajadores, las trabajadoras reclamen mejores salarios y nos vamos ya planteando. Como estos gobernantes no resuelven nada en favor del pueblo, a lo mejor ya ni siquiera vale la pena reclamarles a ellos. Hay que organizarnos y hay que tomar las cosas en nuestras manos. Vean cómo los jóvenes tomaron las calles, tomaron los lugares donde hubo problemas en el terremoto y ellos resolvieron la situación. Como hoy los pobladores cercanos a las cascadas, a una catarata preciosa que hay allá en Chiapas,
ellos mismos se organizaron y en un día resolvieron un problema que el gobierno no pudo resolver, que decía que iba a estudiarlo durante 20 días para hacer un dictamen. Bueno, ahí están ya las cosas claras. Lo que el pueblo toma en sus manos y lo resuelve bien, en favor del pueblo. Vamos por ese camino, la organización del pueblo para resolver los problemas del pueblo. Y si el gobierno nos estorba, y si estos sinvergüenzas vividores no nos sirven, vamos a prescindir de ellos. Ya no les vamos a pagar ni impuestos, no les vamos a pagar nada para que se enriquezcan y nos dejen en la miseria. Este es un mensaje, vamos a seguir en el tema y pues por hoy muchas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego.